Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy amable. Y pues sí, a veces nos toca dar voz. Estas circunstancias de la vida que de repente nos hacen que uno preste su voz. Y hoy tengo el gran honor de prestar mi voz, Lucrecia. Espero estar a la altura de las circunstancias y esas circunstancias de la vida que nos hacen de repente que uno no puede contar lo que tiene que contar. Sé que Lucrecia debería de estar en este lugar, pero bueno, me toca estar aquí. Es un honor. Gracias, Lucrecia, por distinguirme con ese honor. Nada me da más gusto hoy que acompañar a mis muy admiradas escritoras y amigas, Gaby Riveros, Mónica Castellanos, que reiteradamente hemos estado participando en eventos de esta índole. Yo soy Esperanza Buenrostro, les doy a todos la más cordial bienvenida y bueno, no me queda más que presentar a estas formidables escritoras que me acompañan. Gabriela Riveros es licenciada en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Humanidades por la Universidad de Monterrey. Estudió cursos de literatura comparada y psicología en la Universidad de Harvard, en la Sorbona y en la Universidad Iberoamericana. Su literatura ha obtenido más de 15 premios nacionales e internacionales y se ha publicado en antologías y revistas de España, Argentina, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Su libro de cuentos, Ciudad Mía, obtuvo el Premio Internacional Universidad Externado de Colombia y el cuento Ven por Chile y Sal también obtuvo un premio literario en Alemania. Incursionó en la literatura infantil con El encargo de Fernanda, Mi hermano Paco, Don Florencio de Polvorín y El secreto de los asteriscos. Autora del libro de poesía En la orilla de las cosas, editado por Vaso Roto, y de las novelas Destierros y Olvidarás el fuego. Esta última fue llevada a escena en una magnífica producción dirigida por Hernán Galindo. Fue acreedora de mención honorífica del premio Antonio García Cubas en novela histórica en el 2022. Antonio García Cubas en novela histórica, en 2022, del Trofeo Regio Universidad Autónoma de Nuevo León 2023 en la categoría de literatura. De mención honorífica del International Latin Book Awards en ficción histórica. Recientemente obtuvo la medalla al mérito Diego de Montemayor, otorgada por el gobierno de Monterrey, y la medalla Israel Cavazos Garza del Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León. Ha sido profesora de escritura creativa del Tecnológico de Monterrey. Les pido un aplauso para Gabriela Riveros. Y nuestra estrella de la noche, Mónica Castellanos, es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de Monterrey, cofundadora de la editorial 42 Líneas del Centro de Estudios Familiares y Sociales y conferencista. Ha colaborado en el periódico El Norte y en la revista La América. Entre sus obras se encuentran Canasta de Comadres, que salió publicada en el 2015 en Azul Editores, Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques en el 2018, que fue ganadora del premio Antonio García Cubas en el 2019 y en la categoría de novela histórica. En el 2021 publica El aroma de los anhelos bajo el sello Grijalbo y Carbón Rojo. Publicada en el 2023, inaugura el sello Hachette Literatura en México y Colombia. En la antología Mujeres Célebres del México Antiguo, publicado por el Paseo de la Mujer Mexicana y el Fondo Editorial de Nuevo León, es su más reciente colaboración. Les pido un aplauso, por favor, a nuestras dos invitadas. Quiero ceder la palabra a nuestra presentadora, a nuestra primera y gran presentadora, la escritora Gabriela Riveros. Por favor, Gaby. Muchas gracias, Esperanza.
Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Estamos encantados de estar aquí. Ahorita esto nos representa a las tres. Bueno, quiero dar las gracias de manera muy especial a la doctora Lucrecia Solano por esta invitación para venir a Sabinas, a este Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguy. Gracias también a su equipo. Veo aquí a muchas personas que nos recibieron muy amablemente, a su director. Gracias. Y bueno, pues gracias a toda la gente de Sabinas, de Saltillo, de Torreón, de Monterrey, que nos acompaña esta noche. Y bueno, gracias por supuesto, Mónica, por pensar en mí, para acompañarte a Sabinas, como hemos ido juntas a tantas partes. Es amiga, autora, cómplice literaria. Les puedo platicar, vamos a aprovechar que estamos en un espacio así cálido. Al rato irán y vendrán las preguntas. Mónica y yo pues estamos juntas en el taller literario de Círculo Literario de Lectura. También a veces nos vamos a escribir juntas. Entonces he de contarles que la fui acompañando conforme ella iba haciendo la investigación para escribir esta novela. He tenido el honor de presentar también sus novelas anteriores en Monterrey, en Guadalajara, en Parras, Coahuila. Entonces, pues es para mí también muy emocionante estar en Sabinas que tiene que ver con esta investigación, con el lugar de los hechos, con su familia, con todo lo que sucede y se lleva pues al terreno de lo literario. Creo que es una presentación muy simbólica precisamente por esto, por el gusto de poder estar en esta tierra, en Sabinas. Yo sé que Mónica hizo estos recorridos a pie, luego me enseñaba fotos, me enseñaba videos, me contaba, y es una maravilla ahorita que me dice, mira mis primas, mira las personas que entrevisté, poder ver todo esto cristalizado con el libro en la mano. Mónica, me alegra mucho, me emociona. Bueno, pues les voy a leer algunas notas y después yo creo que todos queremos escuchar a Mónica, entonces le pasamos el micrófono y nos ponemos a hacerle preguntas y conversar. En otoño del 2023, el grupo editorial Hachette inauguró su colección literaria con la novela Carbón Rojo de Mónica Castellanos, una novela que a la manera de Dante Alighieri en la Divina Comedia nos invita al purgatorio en la vida de Carmina, una mujer envejecida por la culpa, el rencor, la soledad y por un secreto que la carcome, una mujer que habla con sus muertos. Y por otra parte, pues una obra también que nos conduce al infierno mexicano, a la historia de los mineros que fallecieron en febrero de 2006 en la mina de carbón número 8 de la unidad Pasta de Conchos, ubicada en Sabinas, Coahuila, cuando una fuerte explosión causada por acumulación de gas metano atrapó a 65 de los 73 mineros que se encontraban trabajando en ese turno. Carbón Rojo nos introduce también en la historia de Bernardo, el periodista joven que indaga y se compromete con la tragedia, con la injusticia de la impunidad que hiere y sangra a nuestro país, con la denuncia social. Es una novela que aborda las voces, las historias silenciadas de Indalecio y los demás mineros desaparecidos, de sus viudas y sus familias a la espera de sus cuerpos. Bernardo, este periodista, novelista, que bien pudiera ser la autora, porque Mónica suele escribir sobre los olvidados, como el cónsul don Gilberto Bosques, conocido para muchos gracias a su novela Aquellas horas que nos robaron, o como las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana en el noreste mexicano, rescatadas en su segunda novela El aroma de los anhelos. Castellanos va colocando cada uno de los elementos estructurales y narrativos de manera cuidadosa, a fin de mantener el equilibrio entre el manejo de los tiempos del relato versus el tiempo de la historia.
Se narra la tragedia de la explosión de la mina y se intercalan los flashbacks que muestran las historias de las hermanas Ada y Carmina, del cura del pueblo y la moral asfixiante de mediados del siglo XX en Coahuila, y las historias de familia generaciones atrás y los secretos que pueden ocultar inmoralidad, vergüenza, culpas. Castellanos logra mantener la tensión narrativa. Por ejemplo, la mina explota justo a la mitad de la novela, en el corazón de la misma. Cada uno de los secretos se van desgranando poco a poco. Carbón Rojo es también una especie de thriller, de rompecabezas para armar, un tejido o texto donde se hilvanan varias historias, que de alguna manera son las de nuestro Blas de la Garza o de muchos de los apellidos de nuestra región. De hecho, hemos estado conversando ayer y hoy, y pues aquí ya saben que todos somos parientes de todos. Un tejido con nudos estratégicos, secretos y bisagras de tensión. Todo dosificado, planeado, para urdir una trama deliciosa que no nos permite soltar el libro hasta el final. El registro de las voces narrativas está muy bien logrado, por ejemplo, en los monólogos de Bernardo o en la voz del minero Indalecio. Hay algunos guiños que nos remiten a los personajes femeninos, por ejemplo, de aquella novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, mediante los nombres, o también hay situaciones en el ámbito doméstico presentes en la narrativa de Rosario Castellanos en su libro Álbum de Familia. Carbón Rojo está estructurada en 5 grandes capítulos o apartados. Se titulan Bruma Blanca, Polvo Negro, Vaho Gris, Carbón Rojo, Morada Viva, que a su vez se dividen en 6 fragmentos o subcapítulos. La autora utiliza recursos literarios como cambios de punto de vista, de voces narrativas, de lenguaje poético, entrevista, intertextos, como por ejemplo hay notas de periódicos, del País y cartas. Es así como esta tragedia cobra vida para el lector y nos lleva a más preguntas. Uno no puede olvidarse, por ejemplo, de la historia de Micaela, la adolescente que se quedó en silla de ruedas, de estas historias que tanto nos duelen. ¿Qué hace un sobreviviente con la culpa? Carbón Rojo es una novela sobre cómo el dolor nos permite tocar fondo, nos humaniza, sobre la redención que nos ofrece el perdón, sobre la muerte de 73 mineros y también sobre la muerte de nuestros seres queridos, sobre una sociedad cerrada y oprimida por usos, costumbres, tradiciones, religión, por un sistema de valores semejante al del siglo de oro español, época en la que la honra de las familias, de los varones, estuvo entre las piernas de sus mujeres, y la honra siempre era lo más valioso, por encima incluso de ellas mismas. Carbón Rojo aborda la explotación de los mineros en México, de estos hombres que son nietos, padres, abuelos, que no interesan al gobierno, ni a los dueños de las minas, ni al sindicato. Todos ellos solo se ocupan de cuidar sus intereses económicos. Los sueldos son ridículos, las condiciones de trabajo paupérrimas, las mentiras que solapan a las autoridades. Por ejemplo, hay un episodio en la novela en donde nos enteramos que se ocultó el cable que produjo la explosión o que se apagaron los ventiladores cuando fueron los inspectores para aumentar el gas metano y que no pudieran entrar. Dice la novela en una frase: para los patrones, los mineros somos de desecho. La novela de Mónica nos permite visibilizar quién paga los platos rotos de nuestra comodidad, progreso, no solo en el ámbito público, sino también en lo privado. Por un lado los mineros y por otro las cuidadoras en el seno familiar. Hay un fragmento, por ejemplo, cuando fallecen en la casa, pues siempre somos las mujeres las que nos dejan todo ese chambal de ver qué se va a hacer con cada cosa de la casa. O sea, ni siquiera se preguntan, ¿no? Bueno, en Carbón Rojo también están presentes el abuso de menores, la violencia callejera, la doméstica contra las mujeres y los hijos, el alcoholismo, la precariedad y la pobreza.
La novela, como género literario, tiene la posibilidad de volver el traje, que es la realidad, al reverso, visibilizar las costuras de nuestra sociedad, porque las cosas nunca son lo que parecen ser. Aquí el tiempo se ha fracturado, se ha detenido dentro de la cripta familiar o en el insomnio de la madrugada o dentro de la mina derrumbada o a punto de la asfixia. Se ha detenido en la tortuosa espera de los familiares de los mineros desaparecidos. Carbón Rojo, de Mónica Castellanos, es una novela que se suma a la narrativa concebida desde el noreste y esboza lo que somos, las historias que no nos contaron, pero que en definitiva cuentan, que nombran un enorme territorio que hasta hace 25 años se mantuvo al margen de la narrativa del centro. Esta novela forma parte de una nueva oleada que desde hace décadas ha comenzado a emerger cada vez más diversa, más rica, más rotunda, para catapultar desde aquí nuestras voces, nuestras realidades, las historias que nos dan identidad y nos tejen. Novelas como Autobiografía del algodón, de Cristina Rivera Garza, o Todo lo que no sabemos, de María de Alba, o Playa Bagdad, de Antonio Ramos Revillas, Laberinto, de Eduardo Antonio Parra, El murmullo de las abejas, de Sofía Segovia, El último lector, de David Toscana, solo por mencionar algunas. Ay, pues muchísimas felicidades, Mónica. Gracias. Gracias, Gaby. Y bueno, como bien lo dice Gaby, las historias que no nos contaron y las historias que fueron silenciadas, esas voces silenciadas. Creo que la novela de Mónica Castellanos tiene una visión periférica. No es solo la forma en que la estructura para contárnosla, sino esta agudez que tiene para hacernos voltear e incomodarnos de alguna manera. Manejas muchos símbolos, manejas muchas metáforas, estas imágenes narrativas. De verdad es una novela que vale la pena, que como dices tú, Gaby, sabiamente, es una novela que vamos a disfrutar y no vamos a poder soltar desde la primera página. Pero es una novela que por momentos nos puede incomodar, nos puede confrontar, y eso es justo también una de las grandes virtudes y labores de la literatura, hacernos ver lo que no vimos, hacernos escuchar esas voces que muchas veces quedan silenciadas, opacadas. Y Mónica, mi primera pregunta, y creo que siempre es un cuestionamiento y es una inquietud: ¿cómo nace la idea de escribir esta novela y cómo decides estructurarla y unir todas estas historias para hacer una novela tan completa desde todos estos ángulos? Te cedo la palabra. Mil gracias, Esperanza. Bueno, antes de responder tu pregunta, yo quisiera agradecer también, no sería justo si yo no diera las gracias a la doctora Lucrecia Solano, a mi amiga Lucrecia Solano, que tenemos una relación pues de hace tiempo, desde nuestras familias, las mamás se conocían, y bueno, el que haya tenido la iniciativa de traer Carbón Rojo a su casa, porque la casa de Carbón Rojo es aquí, es Sabinas, es Rosita. Este es el lugar donde todo empieza, ese es el lugar donde se presenta en Coahuila por primera vez. Y bueno, no puedo menos que, Lucre, darte las gracias de veras por haber propiciado este encuentro. Mira cómo está este auditorio que además estamos inaugurando. Esta es una novela que le está tocando abrir caminos, tanto de su sello editorial como de este espacio que yo espero y confío, bueno, que se siga manteniendo como un espacio cultural importante donde podamos volver a reunirnos, volver a traer las novelas, presentar a Gaby, traer más autores para poder seguir conversando sobre este tema de lo que es la literatura del noreste, tan importante para la literatura nacional y mundial.
Gracias, Gaby, por acompañarme, por estar aquí, por tus palabras, por ese análisis y esa lectura que haces de mi trabajo, siempre tan generoso, tan valioso, tan profundo. Gaby es una académica, ustedes oyeron su trayectoria, es una mujer que tiene pues un amplio conocimiento de las letras, de la literatura. Gracias, Esperanza, por acompañarnos, y gracias a todas las demás que venimos en la Sprinter desde Monterrey y que estamos aquí el día de hoy. A mi familia, que aquí están, Dianita, las primas, a todos y cada uno de ustedes, al personal del centro que generosamente nos han abierto sus puertas el día de hoy, pues para tener esta charla. Yo quisiera que ustedes sintieran justo eso, ¿no? Como si estuviéramos en la sala de nuestra casa y que pudieran sentirse con toda la confianza de levantar la mano, de hacer las preguntas que ustedes quieran. Para eso estamos este día, para conversar, para charlar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Esperanza, una tarde platicaba con Chela, mi prima. Somos 14 primas, más las primas de las primas, que también se han vuelto familia, y todo como decía Gaby, pues aquí todos somos primos, todos somos familia, porque empezamos a levantar las manos, y quién es de La Garza, quién es Montemayor, quién es Villarreal, quién es Quintanilla, quién es Chapa, ¿no? Y empezamos a levantar todos la manita. Platicando con mi prima, me contaba ella una historia de la familia de su bisabuelo, Blas Pérez Mendoza, que había sido dueño de estas tierras, que se las había rentado a los Madero y a las Zarco, que habían empezado toda la explotación carbonífera. Platicábamos de las historias de familia, de todas estas situaciones que a veces están ahí y que no sabemos. Y bueno, en esta conversación, la historia que me contó Chela a mí me pareció fascinante. Yo le decía, ¿cómo puede ser que haya sucedido todo esto que me cuentas en este momento? No les voy a dar muchas pistas porque la idea es que lean la novela y ustedes lo descubran. Pero cuando ella me contó, a mí me pareció de veras una historia fascinante. Y le digo, bueno, y todas estas tierras que eran de tu bisabuelo, allí es donde estaba la mina de pasta de conchos. Me dijo, sí, efectivamente, eran parte de las tierras. Dije, bueno, pues aquí ya hay otra historia también, ¿no? Y dentro de todo el trabajo de documentación, hace, pues, ¿qué fue, Dianita? En el 2018, ¿verdad? Fines del 2018, estuve por aquí haciendo el trabajo de investigación, entrevistando a la familia, platiqué con don Clodomiro, que es el cronista de Rosita. Intenté platicar con las viudas de los mineros. Lucre y Rogelio me facilitaron personal que me acompañó a conocer las minas. Yo el proceso de extracción de la minería para mí era completamente desconocido. No tenía ni idea de lo que eran las frentes largas, lo que era el gas metano, lo que era el polvo inerte, lo que era nada, absolutamente nada. Y entonces comenzó lo que es una aventura, ¿no? Porque lo que estas historias que de alguna manera suceden en Sabinas, suceden en todo México. O sea, no es la historia solamente de Sabinas, no es la historia de Nueva Rosita, no es la historia de Cloete, no es la historia de las minas de pasta de conchos, es la historia de nuestro México localizado aquí. Y entonces, en este proceso de documentar, vi todo lo que fue el trabajo de la hemeroteca, lo que había salido en el periódico, y yo dentro de los personajes tenía ya la idea de incluir un periodista. Y cuando estaba revisando los artículos encontré a Daniel de la Fuente. Él es un periodista de Monterrey que ahorita es el editor de la sección Vida y la sección Cultural, pero en aquel entonces fue enviado especial para cubrir pasta de conchos. Y le dije, ¿cómo puede ser posible?
sí, vino a reportearlo. Le dije, ¿pero cómo, Daniel? Me dijo, ¿de veras? Yo estuve regresando año con año, cada aniversario, cada 19 de febrero, regresaba a Pasta de Conchos a volver a cubrir la noticia. Así los siguientes 10 años. Me dijo, te doy todo el material que tengo. Todas las entrevistas, todas las fotografías, todo mi material. Y entonces estuvo en mi casa un par de veces, lo entrevisto y descubro una cosa fascinante. Normalmente vemos el periodismo como algo amarillista, como las personas que van a buscar la nota ante todo, y de pronto me encuentro frente a un joven que le tocó vivir ese momento, pero que se identificó tanto con el dolor humano que estaba viviendo, con todo ese drama de las familias de los mineros, que me quedé impresionada y dije, ¿sabes qué? Me gustaría, si me lo permites, poder inspirar uno de los personajes en todo esto que me has estado contando. Digo, el personaje se llama Bernardo de la Garza. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo, Bernardo, es el nombre que utilizo cuando, es mi alias, cuando escribo sin querer utilizar mi nombre. Le dije, no, pues ya ahí está, ¿verdad? O sea, más no se puede. Entonces, esta historia que comenzó con un cuento de una prima, de una historia familiar, que luego se conecta con el accidente de Pasta de Conchos, que después se conecta con la historia personal de este periodista, y que sucede también que en el 2019 mi mamá se enferma, se nos pone malita, y está en cuidados intensivos. Finalmente fallece, la cremamos y sus cenizas están depositadas en una cripta en la parte de abajo de la iglesia, una iglesia que está muy cerquita de mi casa ahí en Monterrey. Allá tienen su casa. Y una tarde que estaba yéndola a visitar, iba bajando las escaleras, y las escaleras se van encendiendo conforme vas caminando, y como ya estaba oscuro, pues ustedes imagínense lo que es, ¿no? 3 niveles bajando así, y en ese momento justo dijo, un personaje femenino que sea esta mujer que desciende y habla con sus muertos, y que me sirve, hablando de los simbolismos, de como una manera de pues hacer como una metáfora sobre lo que es el descenso a nuestras propias oscuridades, a la naturaleza humana, y el descenso de los mineros a la mina, a la oscuridad de la mina, y cómo ellos salen, y cómo nosotros como seres humanos también exploramos esos recovecos. Y yo ahí en ese momento decía, pero bueno, es que la naturaleza humana es así, como si fuera una serie de túneles que tenemos dentro, que a veces no queremos ver y que están ahí. En ese momento, este personaje todavía no tenía nombre. El nombre surgió aquí, cuando platicaba con las primas. Justo estábamos ahí en un hotel en Rosita conversando, y hablábamos de las auras. ¿Te acuerdas, Diana? Que nos decía Evita, que las auras, las personas tenemos colores de auras y así. Dije, pues entonces los personajes femeninos van a tener nombres de colores. Por eso viene lo de Isabel Allende, la semejanza, pero realmente el origen de que las mujeres tengan esos nombres de colores es por la charla que teníamos aquí con las primas. Y entonces encontramos que Blanca es la mamá, ¿no? Porque es la mujer que tiene esta, pues, sí, aura blanca, que es la imagen, ¿no?, inmaculada de la madre. Tenemos a Carmina, que es un personaje muy complicado, conflictivo, que guarda culpas, que guarda rencores. Tenemos a Violeta, tenemos a Celeste, que es un personaje que pasa así muy ligerito, muy como desapercibido. Y así es como se fue creando la historia, pues casi creo que por sí misma, Esperanza.
En ese momento que mi mamá fallece fue por eso decía Gaby que Bernardo mucho también soy yo, porque justo me permite, y además que Gaby me estuvo acompañando en todo este proceso, incluso del duelo. O sea, ella estuvo cerca cuando mi mamá falleció, estuvo cerca mientras escribía, mientras la investigación, mientras todo este proceso, que es una cosa muy curiosa, cómo la propia experiencia humana se teje con la investigación, cómo se teje con la memoria histórica, cómo se teje con las experiencias familiares, con las historias de la familia, y al final de cuentas pues surge lo que es la literatura, ¿no? Y ese es el gran medio que tenemos para poder conocer en lo particular de un lugar que es Rosita, que es San Juan de Sabinas, que es Sabinas Coahuila, que es Cloete, que es Palau, ¿no? El conocer toda una realidad que es nuestro México. Oye, Mónica, hay dos ejes importantes en la novela: la tragedia de los mineros y la historia familiar. ¿Cómo equilibras que en un momento dado tiene más peso y da lugar a lo otro? O sea, ¿qué se gesta primero? ¿Querías contar esta historia familiar y a partir de ahí, del entorno geográfico, social, llegas a la historia de los mineros, o al revés? A ver, me intriga porque hay una parte que es muy clara, como esta denuncia, la parte de la memoria, o sea, no dejar que estas historias se pierdan. Y eso es una parte bien importante. Pero aquí pesan ambas, ¿no? Por un lado está la historia familiar, por otro lado está la historia, esta gran tragedia, y la forma en la que abordas con este respeto, con todo. Pero en estos dos ejes, en estas dos historias que entretejes, que vas ahora sí que literal como Carmina tejiendo, ¿no? Muy bien tú como estructura en la novela. Como una primera pulsión, ¿cuál es la semilla que hace que germine todo esto? Sí, bueno, te lo comentaba hace un momento un poco lo de la plática con mi prima, pero también estas historias familiares. Hay una historia en la novela de un abuso, y hay un abuso por parte de un sacerdote, y es una historia muy fuerte. O sea, es un tema muy fuerte. Y aunque tiene origen en una historia familiar, pues obviamente es nada más una inspiración, ¿no? Eso me da pie como a tener un tronco de donde se van a ir alargando las ramas de las historias, ¿no? Y me da pie también para explorar todo este tema del abuso, de cómo vemos al sacerdote, a un sacerdote, y en esta reflexión yo decía, bueno, es que el sacerdocio se ha planteado todo el tiempo como una figura que tiene una especie de gracia especial y que le impide sufrir tentaciones. Y pensándolo dice uno, bueno, pues que realmente son hombres, como cualquiera, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quiero a través de Carbón Rojo presentar una figura del sacerdote muy humana, o sea, muy humanizado. Es un sacerdote que siente como cualquiera, que se enamora como cualquiera, que sufre como cualquiera, ¿no? Y que en esta situación, ¿qué pasa? Pues que luego la sociedad hace un juicio tan fuerte y tan duro que es donde viene toda la tragedia familiar. O sea, el decir, Carmina sufre por el juicio social de algo que ni siquiera hizo, ¿no? Es algo que hace su hermana. En la novela tenemos estas dos hermanas, una es Ada, otra es Carmina, ¿no? Ada es la hermana que tiene esta situación con el sacerdote y ella se va del lugar, se va de Rosita, pero la que se queda es la que sufre todo este escarnio social. Y nos ponemos a ver
cómo todavía incluso esas situaciones se siguen dando constantemente. Y esto que hablabas de la denuncia, Esperanza, no es la intención original de la novela, o sea, no es una cosa panfletaria de denuncia, más bien es algo como para explorar, ¿no? Explorar estos matices, explorar estas condiciones del ser humano, estas reacciones que a veces se tienen de rencor, de odio, de guardar una imagen o una idea por muchísimo tiempo, y yo creo que es algo que todos sentimos en algún momento, ¿no? La novela empieza donde está Carmina bordando un mantel, y en este mantel está bordando los nombres de todas aquellas personas de las que ella se quiere vengar. Es gente a la que le tiene rencor, y estamos hablando que son personajes de ficción, porque aunque la novela está inspirada en algunos acontecimientos reales, no deja de ser una ficción, ¿verdad? Aunque el pasta de concho sucedió, Indalecio es un personaje de ficción, o sea, el minero que está aquí es un personaje de ficción, construido sí con muchos de los testimonios de los mineros que sobrevivieron. Pero volviendo a todo esto, esta novela me permite explorar todos estos matices y estos ángulos de la naturaleza. Y yo creo que ahí es cuando hablabas tú de decir, bueno, estos ejes temáticos que hay dentro de la novela tiene como muchos hilos de los que se puede tirar para analizar, para explorar, para reflexionar, para hacer caer en cuenta que este carbón rojo, que es un carbón de sangre, muchas veces me preguntan por qué carbón rojo, qué significa carbón rojo, y esa es una expresión que se utiliza aquí en la minería para referirse al carbón que ha costado vidas humanas, ¿no? Es un carbón que de alguna manera pues surge de estas pérdidas de la vida. Y bueno, pues yo creo que la novela, en mi intento de equilibrar todas estas historias, está como columna vertebral que es la naturaleza humana en todas estas situaciones que se presentan. Claro, y genera empatía, genera reflexión y nos hace pensar como en eso, en la humanidad de todos. Esta parte humana en donde todos nos equivocamos, también hay una reflexión y una redención eventualmente, ¿no? ¿Quién ya leyó la novela? Bueno, aquellos que ya la leyeron, ¿quieren hacer alguna pregunta a Mónica? Porque esto, no como lo dijo, también, bueno, sí. claro, inquietudes, Ajá, como sí. dijo Mónica, aquí la idea es aprovechar este escenario de cercanía para abrir conversación. No, y pregunto para no hacer spoilers. Bueno, aunque un poco. Yo nomás quiero felicitarla porque aquí tengo el libro. Está apagado el micrófono. ¿Le sí. podrían pasar un micrófono? El libro que... Sí, quiero felicitarla por el libro porque yo lo leí completamente. Porque yo fui minero en la mina 6, 7 y casi conocí la 8 en Nueva Rosita. Por eso quiero felicitarla y estoy muy contento aquí con mi hijo estar en esta conferencia, en esta plática. Y quisiera que por favor me lo dedicara. Ay, pero con todo gusto, para mí es un honor. Gracias. Muchísimas gracias y un aplauso a usted, de veras. Sí, es un honor. ¿Cuál es su nombre? Enrique Castañeda. Enrique, es un honor que nos acompañe esta noche, esta tarde. Y bueno, pues esta novela es para usted. Esta novela es para usted y para todos los que de alguna manera han colaborado, trabajan, están relacionados con el proceso de la minería, de la extracción minera. Cuando me ha tocado presentar en otras ciudades, en Guadalajara, en Monterrey, la novela se lanzó en noviembre del 2023, entonces prácticamente todo el año pasado y lo que va de ha estado teniendo actividad. Siempre les digo esto, nosotros encendemos la luz, apagamos el interruptor como algo muy fácil, muy sencillo, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de esa libertad y de esa facilidad que tenemos para encender un interruptor y que haya luz.
Y detrás de todo eso está el trabajo de la extracción carbonífera. Está el trabajo de los mineros que todos los días descienden a la mina. En ese trabajo que pues dejan prácticamente ahí todo su esfuerzo y que además no saben si van a salir el día de mañana, no saben si van a regresar, ¿no? O sea, hay un riesgo latente en las minas que no hay en otros trabajos. O sea, uno va como, mi trabajo como escritora, pues obviamente andas en ferias, estás en eventos, pero no corro un riesgo personal, ¿no? El trabajo de la minería, como muchos otros trabajos en México, los que bucean para arreglar las plataformas submarinas, los trabajadores que están en las grúas en grandes alturas construyendo edificios, son trabajos que conllevan un riesgo, ponen en riesgo su vida. Entonces, Enrique, yo quisiera de veras agradecer mucho todo su trabajo, todo lo que hacen, porque de alguna manera pues iluminan, ¿no? Ustedes nos iluminan nuestro país con ese trabajo que realizan. Muchas gracias. Por ahí había más levantadas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Liz. Espera que, que te pasen el micrófono, por favor. Sí. Bueno, pues yo estoy bien contenta de estar aquí. También quiero agradecerle a la doctora Lucrecia Solano y que además me parece tan significativo que se esté inaugurando o reinaugurando este espacio con una novela que habla de la región. O sea, me parece hasta simbólico. Estaba como destinado a que así fuera porque no se planeó así de esta manera y pues qué importante, ¿no? Bueno, yo la pregunta que te quiero hacer, y es un poco de lo que vamos a hablar el próximo sábado, es ¿cómo haces tú, Mónica, con tu talento que tienes, con tu experiencia ya, porque esta es tu tercera novela, ¿cómo haces para que no te gane la historia, para que no le gane la historia los hechos reales a la literatura? Porque una cosa es la realidad, que es, la verdad, abrumadoramente atractiva para quedarse en ella, pero otra cosa es la ficción. O sea, ¿cómo haces para que no te gane la realidad y puedas convertir esto en literatura? ¿Cuáles son tus estrategias? Sí, muchas gracias. Bueno, Liz también es un personaje de la cultura, de la literatura, de la historia. Es una mujer que ha trabajado, bueno, ¿cuántos años estuviste en la universidad? ¿Cuántos? Nada más 35. Entonces, bueno, es un honor que nos hayas acompañado, Liz, y es una pregunta muy interesante porque puede suceder muchas veces y donde yo más dificultad tengo es no tanto en la creación de los personajes. Con eso me pongo en la piel del personaje, la historia fluye, la trama fluye. Donde más me topo es en el lenguaje técnico. Es decir, tengo un personaje que es un minero, como don Enrique que está aquí, que nos acompaña, ¿no? ¿Cómo llevo a don Enrique a las páginas de una novela? ¿Cómo le doy voz al lenguaje que él utiliza diariamente, coloquialmente? ¿Cómo lo coloco en el espacio de una mina, en ese interior? Entonces, aquí hay como una mezcla entre lo que investigas y que es la realidad y tu propia imaginación, tu trabajo de creación para unir estos dos elementos y además unirlos, lo que decía Gaby, bueno, hace un momento hablábamos de la literatura con un lenguaje literario, ¿verdad? Que eso es algo que también tienes que cuidar. Yo creo que esa es la mayor dificultad y lo que hago es primero empaparme de los aspectos técnicos, ¿no?
tuve la oportunidad de estar aquí visitando las minas de Tajo, estuve en Pasta de Conchos, no pude entrar a la mina, pero estuve desde la planta lavadora que está en un lado, viendo lo que era la entrada de la Bocamina, estuve en la parte viendo desde afuera, obviamente desde donde estaban haciendo las excavaciones para el rescate de los restos de los mineros, visité el monumento, vi a las viudas, me documenté en todo lo que era el proceso de extracción. Entonces, cuando ya tienes toda esta información técnica, que es puro trabajo de investigación, o sea, entrevistas, ¿no? Ya que documentas todo y que te sientas ahora sí a aplicar todo esto y que el personaje utilice este lenguaje, que se ubique dentro de este espacio, que hable del ADM, que hable del polvo inerte, que diga que no polvearon bien, que diga que está el transformador echando chispas, que la cuerda de vida no está, o que sí está, o para qué está. Todo este tipo de elementos es cuando entonces ya tengo la capacidad, Liz, para poder crear este personaje. Y que no se oiga, que no se lea, que no se escuche como una clase, como un lenguaje impostado, sino que surja de manera muy natural, de tal suerte que el lector, al abrir las páginas y estar leyendo, al acompañar hay un momento donde está el minero en una cantina y está tomándose unos tragos con un periodista, ¿no? Y que el lector pueda estar ahí de una manera muy natural y escuchar al minero como si estuviera junto a él, como si estuviera junto a un minero real, ¿no? De Rosita, Coahuila, de San Juan de Sabinas, de Cloete, de Palau. Esa es el modo como trabajo, el poder tener esta historia y luego jalarla a la literatura. ¿Quieres agregar algo? Por ahí vi que levantaron más manos, ¿sí? Ajá, por acá. ¿Tienen más preguntas? Sí. Ahora Gaby, si quieres agregar algo, por favor, pero yo también. Quiero que nadie se quede con ganas de preguntarte y de conversar. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Erika Alcocer, vengo de Pasta de Conchos, soy hija del minero caído Rolando Alcocer y me interesa mucho estar aquí para escuchar el punto de vista que ustedes tienen para con nuestra tragedia. Y es un honor, de verdad, lo que usted está haciendo y se lo agradezco mucho. Y en nombre de todos los familiares e hijos, estamos muy agradecidos por lo que usted está haciendo. Muchas gracias. Al contrario, Erika, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti. Mira, cuando escribía las páginas de esta historia, tengo que confesar que lloraba muchas ocasiones al imaginarme el dolor y el sufrimiento de las familias. Yo soy esposa, bueno, era esposa, ahorita ya me divorcié, pero cuando era... me imaginaba a estas mujeres. Carbón Rojo rescata la presencia de las mujeres en la literatura minera. Ahí estoy trabajando en Pasta de Conchos, bajando esa mina subterránea para entregar lo que está ahí. Ay, qué bárbara. Es una cosa muy importante la visibilización de las mujeres. También los mineros bajan, son quienes descienden a la mina, pero todas las mujeres que se quedan afuera, que están esperando, que están en sus hogares a la espera de que su marido regrese, que su hijo regrese, los hijos que están esperando que regresen sus papás, sus hermanos, sus primos. Cuando estaba haciendo la labor de investigación, cuando oía los testimonios, cuando veía las fotografías de toda la gente que estaba fuera de la mina, cuando platicaba con el periodista y él mismo me decía, Mónica, yo llegué a las 4 de la mañana de la madrugada del día 20, o sea, al día siguiente,
y había 300 personas afuera. Y a mí se me quedó muchísimo grabado algunas palabras que él dijo, y me dijo, la gente estaba adherida a la reja, no podían entrar, entonces toda la familia desde la reja esperando una noticia. Y yo me ponía en la piel de todas estas familias que estaban ahí y decir estar día y noche, y día y noche, y día y noche, y día y noche, y así, ¿cuánto tiempo? 6 días, con la angustia y la esperanza de que te den una noticia, de que te digan algo, toda esta incertidumbre de no saber qué es lo que está sucediendo, pues obviamente me conmovía muchísimo. Entonces, de alguna manera, Carbón Rojo también es esa novela o es esa pieza literaria que pone la vista en esta situación que se vive, ¿no? En esta drama que hasta la fecha están las familias, pues con la ilusión y la esperanza de recuperar el cuerpo de los suyos, ¿no? Y en esos días que mi mamá murió y yo bajaba a platicar con ella, bueno, sigo bajando a visitarla, voy, platico con ella, le hablo de mis hijos, de sus nietos, de lo que están haciendo. Y yo decía, bueno, yo estoy teniendo el derecho de venir aquí con mis muertos, ¿no? Ahí en esa cripta está mi mamá, y está mi tía Yola, y está mi tío Siriaco, y está mi tía Yolanda, o sea, parte de mi familia están enterrados, bueno, están sus cenizas ahí, ¿no? Y decía, las familias de Pasta de Conchos no están teniendo este derecho. O sea, no pueden, no hay un lugar a donde ellos puedan ir a visitar a sus muertos, a hablarles, a platicarles, a llorarles, a llevarles una flor. Y es un derecho que tienen también, ¿no? El poder llorar y visitar a sus muertos en un lugar santo, donde la sepultura sea en una tierra sagrada. No la mina. La mina es el lugar de trabajo. La mina es lo que nos da de comer. La mina es valiosa y es importante porque sostiene la economía de toda esta región. Y eso es algo valioso que hay que aplaudir. Pero también esta otra realidad que hay que dar a conocer. Y Carbón Rojo lo hace, ¿no? Lo hace de alguna manera también, pues como este medio de que esta historia que hoy tenemos aquí en Sabinas, pues también se está escuchando en otras ciudades, en la Ciudad de México, en Guadalajara, pues en todos los lugares donde he tenido la oportunidad de presentar la novela. Y entonces ya no solamente es la historia de aquí, sino que ya sale. Muchas veces los periódicos, ¿qué pasa? Que tenemos la primera plana cuando sucedió el accidente y la noticia estuvo dando, ¿no?, para la prensa nacional e internacional. Pero conforme pasa el tiempo, la noticia se hace cada vez más chiquita, ¿no? Es una noticia que cada vez ocupa menos espacio. Y la literatura guarda esa memoria. Y esa es una de las cosas más importantes que en este caso logra esta literatura, que es recuperar esta memoria y mantenerla viva. Y entonces es por eso también estos capítulos que hay de polvo gris, polvo negro, el carbón rojo, morada viva, porque de alguna manera también este lugar que es la mina es una morada viva, es una morada donde hay vida y debe seguir habiendo vida. Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, de veras que no me esperaba yo que estuvieran. Bueno, es una cosa que me llena muchísimo de emoción. Carbón Rojo fue una idea. Estuvimos aquí platicando de una historia, de unos acontecimientos, y el tener la oportunidad de que hoy Carbón Rojo regresa a su casa es esta, su casa está aquí, esta es la zona que da origen a esta historia. Y bueno, pues yo de alguna manera pues tengo esta inquietud por seguir dándola a conocer. Hace rato hubo más manos. ¿Algún otro comentario, pregunta para Mónica? Adelante.
Bueno, creo que va a ser mi pregunta un poco diferente. Yo no he leído la novela, la acabo de comprar. La voy a leer con mucha atención. Sin embargo, quería preguntarte, Mónica, si tú crees que el contenido de la novela puede ayudar a todas esas madres, esposas, abuelas, hermanas, a que al leerla sientan verdaderamente que ahí está algo que no se va a perder, algo que no se va a olvidar, y que les pueda servir un poco de consuelo en su pérdida tan grande, como que promover que sea leída. Me emocionó a mí también y hasta las lágrimas que estén aquí escuchando, que estén presentes, y que creo que lo que preguntaba Liz en relación con la realidad y la ficción es algo que es muy difícil de separar, y que la historia busca evidencias para acercarse a la realidad. La ficción creo que tiene la posibilidad de darle humanidad a todas esas evidencias para que realmente no sean olvidadas. Yo te felicito muchísimo. Y bueno. Muchas gracias, Lupita. Efectivamente, pues yo qué te puedo decir. Si esta novela les puede dar algún consuelo o alguna ayuda a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, para mí sería como una doble alegría. O sea, es decir, ya no solamente es el propósito literario, ¿no?, que tiene el hacer una novela de ficción literaria, sino que por otro lado también cumple este aspecto humano, ¿no? O sea, que trasciende, vamos a decir, la literatura, ¿no? Mi trabajo de alguna manera ya no solamente es el haber creado una novela, sino que de alguna forma también trasciende, ¿no? Y pueda llegar y dar ese consuelo a las personas. Para mí sería una enorme alegría. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Griselda Cervantes, soy docente del Tecnológico de la Región Carbonífera y bueno, yo quisiera agradecerle por esta novela. Creo que es lo mejor, la literatura, para que pueda tener para siempre la historia, ¿verdad?, de los mineros. Soy originaria de Cloete, rodeada de personas mineras, ¿verdad?, de ahí. Y pues creo que a los muchachos les va a servir muchísimo leer este tipo de literatura para llegar a ser empáticos, ¿verdad?, con los mineros, con esta profesión, porque pues realmente los que trabajan ahí son los que saben cómo está el peligro, ¿verdad?, y todo. Y pues para los ingenieros futuros del tecnológico, el ser empáticos y el buscar las soluciones para que cada vez sea menos el riesgo que se da en estas, ¿verdad? Muchas gracias y admiro su valor para poder escribir esto, ¿verdad?, y darlo a la luz. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Griselda. Y bueno, pues ojalá que sí pudieran leerlo los estudiantes. Yo he tenido oportunidad de trabajar mucho con jóvenes. Lupita, aquí de la Universidad de Coahuila, en algún momento estuve por allá también con ella, con la novela Aquellas horas que nos robaron, que es la historia de un cónsul mexicano. Pero los jóvenes tienen esta pues maravilla de ser una tierra fértil, ¿no? Es una oportunidad que si se les siembra una idea positiva o buena, ellos el día de mañana se la puedan llevar. Y como dices tú, el mejorar
la construcción de las minas, o sea, toda la ingeniería de minas, pues es algo que se puede seguir mejorando, o sea, constantemente, seguir creando sistemas, seguir creando maneras de prevenir, ¿no?, accidentes, de responder ante los accidentes, de rescatar ya después de los accidentes. Sabemos que los accidentes son inevitables. O sea, eso no hay manera, porque en todos, pues uno cualquiera, aquí bajamos y te tropiezas y te caíste, ¿no? Pero el que nos preocupemos porque las condiciones de trabajo sean lo mejor posible, eso pues es una cosa maravillosa. Otra pregunta, comentario, adelante. Buenas noches, soy compañera de la maestra Griselda, somos compañeras del Tecnológico. De hecho, agradecemos la invitación al Centro Cultural, porque están aquí también 10 jóvenes del TEC, levanten la mano, ingenieros, futuros ingenieros también, que vamos a leer la novela. Ya estamos bien emocionados con este regalo que nos trajo, maestra, que esperemos que no nada más se quede aquí nacional, va a haber traducciones, va a estar aquí, vamos a estar en la mira, aquí la región carbonífera. ¿Para qué? Para que no se repitan estas tragedias también, para que no se repitan y no se olviden, porque como usted mencionó, las noticias se van haciendo viejas, pero la literatura es para siempre. Entonces, eso es lo que queremos. Muchísimas gracias por este regalo. Estamos muy emocionados porque no nos esperábamos, ¿verdad? O sea, estamos así muy emocionados con este tema y con la invitación y el libro. Y pues gracias por este regalo para todos. Ya era necesario que se hablara de forma literaria de este tema y pues todo se fue dando, ¿verdad? Vemos que el destino la fue llevando, encaminando a todo eso para lograrlo y traerlo a hacerlo realidad. Muchas gracias. Qué linda, maestra, mil gracias. Y bueno, pues muchas gracias también a estos jóvenes que están acompañándonos también. Aquí me comprometo a volver cuando ustedes quieran y estar con los muchachos una vez que hayan leído la novela, platicar ya con ellos en algún evento así chiquito, pequeño, solo para ellos, y que podamos compartir impresiones. Sería una cosa maravillosa, ¿verdad? Y bueno, pues los animo a leerla con mucho cariño, porque pues ustedes tienen en sus manos el futuro. O sea, de ustedes depende el que el día de mañana pueda tener la minería mejores condiciones de seguridad. Y bueno, pues qué gusto que estén aquí, de veras, es una cosa maravillosa. Mil gracias, maestra, por haberlos convocado, por haberlos traído. Y no sé si hay más preguntas o si… Ajá, allá hay otra, claro que sí. Primero que nada, buenas noches, soy estudiante de Tecnológico. Mi nombre es Nicole Ortegón y tengo una duda en cuanto a respecto, ¿cómo se sintió usted para sobrellevar todos esos testimonios que escuchó? Obviamente es un tema muy delicado y muy difícil de tocar y obviamente es una carga muy grande emocionalmente y mentalmente hablando, y es algo que incluso te llega a bloquear al momento de escribir, y es algo que me gustaría saber cómo sobrellevó todas esas emociones, pensamientos que surgieron al escuchar todos esos testimonios muy tristes. Ay, qué linda, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena pregunta. Fíjate que yo me sentía un poco temerosa de abordar este tema, porque si algo no quería hacer, y eso lo tenía muy claro, era hacer una cosa amarillista, de morbo, de no. A mí me interesaba tratar el tema con todo el respeto, con toda la dignidad que merece. Y hacer esto, pues obviamente desde el conocimiento o el acercamiento a los testimonios de los mineros que lograron sobrevivir, no solo de Pasta de Conchos, sino de muchos otros eventos que hubo previamente, no nada más en México, sino también que ha habido en otros países. Hay una constante en todo esto, y es el ver que
hay esta pues situación muy humana, ¿no? Sobre todo para el que sobrevive, ¿no? Para el minero que por algún motivo, por suerte, porque estaba más cerca de la plancha, porque estaba en la plancha y logró salir, estaba cerca de la bocamina, porque se enfermó y no fue a trabajar ese día. O sea, todo lo que viene, porque por un lado es la pérdida, ¿no?, de las familias, o sea, el duelo, pero por otro lado también es lo que sucede con los mineros que lograron sobrevivir, ¿no? ¿Qué pasó con sus familias después? ¿Cómo enfrentan esta situación, este choque psicológico? Porque es una situación de catástrofe la que viven o la que vivieron al lograr salir de un evento así, ¿no? Entonces, bueno, mi intención siempre fue manejarlo con esta respeto, con esta dignidad y al mismo tiempo con la seriedad, la firmeza y la transparencia de hacerlo tal y como fue. No está endulzado, no está idealizado, sino simplemente como sucedió. Uh-huh. Preguntas, comentarios. Ahí, adelante. Buenas noches, yo soy Lisa Spence, ya he leído unas de tus obras y muchas felicidades. Me encantan las novelas históricas. De hecho, aquí en Sabinas tenemos un taller de historia desde el 2020 y según yo me especializo o lo que más me llama la atención, porque no soy ni una especializada, es la historia regional. Entonces, dentro de todo, a mí me llegan los papeles de tu bisabuelo cuando hace la concesión a la familia Guggenheim en Nueva York y estaban a punto de caducar los años de la concesión. Y yo le hablé a Lauris primero y Lauris me dice, Hugo es el que los tiene todos, total, yo les pasé en ese entonces esos datos, pero en realidad yo me he concentrado más en cosas de mi familia y aquí en Sabinas. Lo que quisiera yo saber, Mónica, porque yo me imagino que por aquí empezaste, ¿hallaste más datos de cómo fue el trato de tu bisabuelo con los negocios en Nueva York? Porque Rosita se futurió en Nueva York, ¿eh? La verdad hay muchas cosas así está diseñada, claro. O sea, a mí eso me impactó y es una cosa maravillosa que todo el trazo de Rosita está hecho igual que las ciudades, pues sí, americanas, ¿no? O sea, todo este trazo de que tienen la parte donde está el ayuntamiento, o sea, todo ese trazo está muy... El original. La colonia americana. Uh-huh. Mira, sabes que mi abuelita fue maestra de la escuela americana, entonces tengo mucho conocimiento. Sí. Pero dentro de los papeles que me han llegado a mis manos, son muy pocos los tratos en los cuales viene cuánto se diera por tonelada en aquel entonces a los que eran los dueños de los terrenos. Pero sí fue un caso muy llamativo. No has dicho nada de esto. No. ¿Cómo fue el trato de tu bisabuelo con los Guggenheim? Ajá. Uno de los inversionistas, nomás para que vean dónde estábamos sentados en aquel entonces, se murió en el Titanic, porque los dueños de la compañía eran también de los inversionistas del Titanic. A ver, yo creo que sí nos puedes decir tantito de eso, ¿no, Mónica? Claro, lo que pasa es que entre la papelería o el dato histórico que pude consultar, lo que hay es evidencia de en cuánto estaba rentando, o sea, cuánto estaba obteniendo Don Blas por la renta de las tierras a la Zarco y a los Madero,
que era con quienes tenía los tratos. O sea, realmente don Blas no extraía. Él únicamente les daba las tierras para que los Azarco y la familia Madero hicieran todo el proceso de extracción. A él se le permitía tener ganado, venderle ciertas cosas a los mineros. O sea, como un negocio, vamos a decir que colateral. Lo que se sabe es que se le citó a don Blas a una reunión en Estados Unidos, falleció después, él nunca vendió las tierras, nunca las vendió, en vida don Blas no las vendió, ¿verdad? Y viene esta otra historia que ahí está en la novela, ¿no? Que es el matrimonio de Hermilo Calderón con la tía María. Y como despuesito Hermilo Calderón es quien vende al Azarco las tierras. Esa fue la negociación. Y bueno, la novela lo consigno así tal cual. Esos de los personajes de la vida real, o sea, reales, pues está él, está don Blas Pérez Mendoza. Obviamente se menciona pues a Vicente Fox, que era el presidente en aquel momento, a los Moreira, que estaban como gobernador. Estaba Napoleón Gómez Urrutia como al frente del sindicato de mineros. No me acuerdo quién estaba como secretario del trabajo. Ese me fue su nombre. Pero bueno, que son personajes de la vida real, personas de la vida real que en su momento estaban, bueno, pues todo eso ya venía en los periódicos de cómo fue la situación con ellos, ¿verdad? Y únicamente lo que hago ahí es mencionar su participación o su falta de participación. No, al contrario, gracias a ti. Sí, está muy interesante, de veras, está muy padre. Más preguntas, comentarios. Aprovechenme porque ya después, quién sabe hasta cuándo me venga con los muchachos, ¿verdad? Bueno, ahí está otra pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia y soy alumna de las dos maestras aquí presentes. Es un placer estar aquí escuchando sobre su libro y creo que es un honor para las personas de aquí de Sabinas que usted se haya tomado el tiempo y haya tomado la decisión de escribir sobre un hecho de aquí de Sabinas. Entonces, yo tengo una pregunta. Esa pregunta es, ¿en algún punto en el proceso que usted estuvo escribiendo ese libro, decidió dejarlo? No. Sí cambié toda la estructura, o sea, porque originalmente esta novela era más como un híbrido, era una parte testimonial, o sea, yo estaba rescatando el testimonio directo de los mineros tal cual, como ellos lo manifestaron de manera verbal o por escrito. Estaba la crónica periodística con las notas que habían salido en el momento y había otra parte de narración, ¿no? Entonces era así como que una cosa que se entretejía. Pero en enero del 2023 ya el manuscrito lo tenía la editorial, ya lo había entregado, ya todo. Y no me convence y no me convence y traes ese ron, Gaby, y qué cosa tan horrible porque dices, ya la novela ya estaba. Pues no, entonces me senté a reescribirla, a agregar al periodista todo lo que era la crónica. Entonces creo esta entrevista entre el minero y el periodista y los testimonios, como si los vertieras, así, ¿no? O sea, le estás poniendo a este personaje los testimonios reales de los mineros que lograron sobrevivir. Lo adelanto un poquito en el tiempo, esa entrevista, y queda toda por completo una ficción narrativa, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo le tomó escribirlo? Pues mira, yo estuve aquí en el 2018 haciendo las entrevistas, visitando las minas, y la novela se publicó en noviembre del 2023. Será un gusto leer su libro. Ay, gracias, mil gracias. Es curioso, uno te da 5 años de trabajo y luego te lo lees en 2 días. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, yo mientras están pensando, yo quiero hablarles también de Gaby.
Gaby, además de ser una amiga querida y una magnífica escritora, justo lo que decían ahorita de lo que es la importancia de la literatura del noreste. Gaby ha rescatado unas historias maravillosas sobre los orígenes, mucho que tiene que ver aquí con la región también, que es el origen sefardí. O sea, hay muchos de los apellidos de la región que tienen un origen sefardí, ¿verdad? Y ese libro que está ahí, que se llama Olvidarás el fuego, es una historia maravillosa que rescata la vida de Joseph Lombroso, que es bueno, tú mejor diles un poquito, Gaby, porque es una historia maravillosa con la que ustedes también se van a identificar muchísimo, porque los toca también en esta realidad nuestra, hoy por hoy, de decir, pues ¿quién soy hoy? Hay que ver hacia atrás de dónde vengo, ¿no? Y de dónde vengo nos lo dice Gaby en Olvidarás el fuego. Entonces, es cómo esta literatura se acompaña, ¿verdad? Bueno, voy a decir algo que quiero decir de ti y luego lo voy a juntar con esto. No, yo lo que quería platicar es algo que estuvimos comentando hoy al mediodía. Hasta hace unos pocos años, bueno, México ha sido un país tradicionalmente centralista en todos los aspectos, en los negocios, en el comercio, en todo, y por supuesto también en la producción literaria. Y eso no quiere decir que no estuviéramos los escritores escribiendo desde Mérida, desde Tijuana, Torreón, Saltillo, Sabinas, Monterrey, etcétera, sino que la Ciudad de México siempre vio a la provincia o al interior de la República como una cosa de segunda clase. Entonces a mí me emociona mucho. Le preguntaba ahorita a la doctora Lucrecia, le digo, ¿en cuántas obras literarias está Sabinas presente? Y entonces me emociona mucho que Sabinas, y que hoy estamos aquí, está presente en Carbón Rojo, y que además Mónica ha podido, que somos un grupo de escritores, pues que somos la primera generación que nos ha tocado ir picando piedra y poder acceder a editoriales nacionales. Entonces, es muy importante que esta historia de el señor Enrique Castañeda, de esta historia de Rolando Alcocer, pueda cristalizarse en la literatura, y la literatura, a diferencia quizá de una nota periodística, hace que podamos volver a vivir, que podamos humanizar, comprender todas las dimensiones que tienen esas historias, pero además es como sacarla de un pozo y sacarla y visibilizarla y decir, esto también es México. Esto también somos nosotros también contamos. Y entonces me emociona mucho que Carbón Rojo que Sabinas es parte de la historia de México y ha podido a veces más, en este caso, la literatura. ¿Por qué? Porque estás, como dices, vas a un aeropuerto, vas a una librería en otra ciudad y la gente está leyendo sobre los mineros de Sabinas. Y eso va a permanecer. La literatura tiene esa posibilidad de humanizar, de visibilizar, de cristalizar y también de volver que algo que le pasó a la familia Alcocer, a la familia Castañeda, se vuelva universal. Que en eso que leemos descubramos la condición humana, un poquito más de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que nos aqueja. Y con esto se puede dialogar, como bien dijeron por ahí, que traspase fronteras, que también los chilenos, los colombianos, los franceses, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, de lo que me decías, pues yo la verdad que también tengo 30 años trabajando en visibilizar las historias que no nos contaron. Yo empecé a escribir pues hace muchos años, y cuando escribía mi primer libro de cuentos, que ahorita salió en una nueva edición, por ahí traje algunos, se llama Ciudad Mía, se titula Ciudad Mía, me encontré con que detrás de la fundación que hizo Diego de Montemayor, que fundó Monterrey, o así nos lo enseñan en la historia oficial, hubo una familia que fue la familia Carvajal, que fueron los que idearon este proyecto del norte, del cual por supuesto Coahuila forma parte,
Y bueno, pues estas personas cruzaron el mar, migraron, consiguieron un permiso muy especial de Felipe II en el siglo XVI y consiguieron otro permiso muy particular que no se daba en la época, que es que quienes vinieran con la familia Carvajal no tuvieran que presentar un certificado de limpieza de sangre. Eso se escucha espantoso, pero en aquel entonces nada más quienes tuvieran este papelito que decía que durante 5 generaciones habían sido cristianos, es decir, que eran cristianos viejos, podían venir a la Nueva España. Y bueno, llega la familia Carvajal. Cuando yo era estudiante de letras, descubro que resulta que Diego de Montemayor pues sí fundó Monterrey, pero en realidad él trabajaba para el proyecto del señor Luis de Carvajal y de la Cueva. Pero él y su familia, conocemos muy poco de ellos porque terminaron en la hoguera con la Inquisición acusados de judaizantes. Su sobrino, que fue el que más me conmovió porque pues era un chavo como los que están aquí sentados, él murió en la hoguera a los 29 años junto con su mamá Francisca y sus hermanas. Y él quería ser escritor y fue poeta. A sus 29 años hablaba 5 idiomas y es el escritor de origen judío más antiguo de América. Pero bueno, en aquel entonces me encuentro esta historia, escribí un cuento que ahí está, que se llama Ciudad de Nadie, y pasó la vida. Y lo que pasó fue que yo de pronto me di cuenta que la gente de esta zona comemos tortillas de harina y comemos cabrito y comemos machacado y que de pronto decían que cuando murió mi bisabuelo, la gente cubría los espejos, cubría las estufas, que cuando alguien muere pues nosotros llevamos comida a las casas, que en los panteones antes no se llevaban flores, sino que se ponía una piedrita en la lápida. Y resulta que la palabra huerco, que es tan típica de Monterrey y de la zona, pues es una palabra de origen hebreo. Y que todas estas costumbres que les comparto, pues resulta que son de origen judío. Y pues que los regiomontanos o la gente norteña, para los del sur, tenemos fama de ser muy trabajadores y ahorradores y codos, porque no queremos gastar el dinero. Y muchas cosas más que tenían que ver. Y también esto de, oye abuelita, ¿por qué te casaste con tu primo segundo? Pues lo conocí en la plaza, pero es que todo mundo se apellida Garza y Villarreal y Martínez y Montemayor y Lozano y bueno, X, se repiten al infinito los apellidos. Entonces, bueno, Mónica, pues ahorita que lo tocas, pues es un tema que me apasiona. Después de esa novela Destierros, que es una novela que arranca con un accidente que ocurrió muy cerquita de aquí, y es una novela que trata de esta zona del país. Sale Torreón, sale Coahuila, sale Saltillo, sale todo esto que vamos viendo, toda la descripción del desierto. Cada una de las plantas está nombrada. Cuando yo terminaba esa novela, que también tiene que ver con la región, salió una nota en el New York Times en donde decía que las memorias de Luis de Carvajal el Mozo habían aparecido en una casa de subastas de Nueva York tras 80 años de haber sido robadas del Archivo General de la Nación. Y son unos libritos de este tamaño, miniatura, más chiquitos que un celular. Y son 3 libritos, y en uno de ellos pues es como la novela más antigua de aventuras de América, que es esta historia de cómo ellos estuvieron 25 veces a punto de morir y Dios los salvó. Y es este librito de Luis el Mozo. Y bueno, pues esas memorias no se subastaron, se devolvieron a México, y pensé que hay libros de historia y que hay una ópera y que hay una película de los 70s y demás, pero nadie había hecho una novela de Luis de Carvajal el Mozo. Y bueno, pues empecé a trabajar en la investigación, también me eché muchos años, recorridos España, Portugal, México, Archivos de la Nación, entrevistas y demás. Y después de estar trabajando en la investigación casi un año, se puso esta moda para el norte de México, particularmente de tramitar la nacionalidad española o portuguesa por origen sefardí. Y para mi sorpresa, resultó que no se trataba de personajes de una ficción histórica que yo estaba construyendo, sino que junto con estos grupos llegaron nuestros antepasados, porque cuando vi los árboles abiertos que tuvo una genealogista, tuvo la generosidad de mostrarme, dije, pero si estos son los nombres que están
con el grupo de los Carvajal. Y entonces está Saltillo y está Torreón, bueno, no, Torreón vino mucho después, pero está toda la población y las primeras exploraciones de toda esta zona. Entonces, bueno, pues sí, yo también soy una apasionada de darle la voz a lo que ha estado escondidito, lo que no nos han querido contar, lo que es incómodo a veces para la historia oficial, como el caso de la minería de carbón rojo, y la historia judía, la historia indígena, tantas historias que incomodan a la historia del centro o a la historia oficial. Y bueno, pues para eso está la literatura. Claro, y fíjate, Gaby, que cosa tan maravillosa, que es algo que, bueno, sin proponérnoslo de manera específica, al menos en mi caso, decir, voy a escribir solo historias del noreste, ¿no? Pero El aroma de los anhelos es una historia que se desarrolla en Parras, Coahuila, en San Antonio, Texas y en Monterrey, que ya tuvimos la oportunidad de estar. Ahorita no la traigo, el aroma, se me olvidó la verdad traérmela, qué barbaridad. No, ya sé, pero también son de alguna manera, o sea, el tener la oportunidad de poner, de iluminar estos sitios del noreste frente a otros lugares. Carbón Rojo tuve la oportunidad de presentarla en Bogotá, en Colombia. Allá también tenían una mina de sal, la gente se emocionó igual. Entonces, bueno, pues de alguna manera ya también en Colombia ya conocen a Sabinas, Coahuila, ¿verdad? Ya es algo que está trascendiendo las fronteras, y yo me siento muy contenta, Gaby, muy satisfecha y muy orgullosa de que tengamos la oportunidad, pues, de hacer esto a través de nuestro trabajo. Muchas felicidades. Y es que Gaby y Mónica forman parte de esta talentosa generación de escritores que nos están hablando del norte y nos están dando a conocer al mundo entero. Yo soy de Guadalajara y me impresiona mucho ahora conocer de ustedes, de gente del norte, hablar del norte. Ahora sí que del norte al mundo, y son historias que trascienden, que curiosamente son historias que han sido o silenciadas o no contadas, no visibilizadas. Cada uno de los libros que veo aquí forma parte de eso. Y hay otras escritoras como Sofía Segovia, como Parra, como David Toscana. O sea, hay una generación importantísima de escritores del norte que están hablando desde su voz, porque ciertamente antes escuchábamos las voces del centro y no teníamos como la oportunidad de escuchar ni la versión ni la perspectiva de los escritores de aquí. Y me da mucho gusto tener el honor de conocerlas, pero sobre todo esta parte de que se les esté dando a ustedes como escritoras esa visibilidad, que las editoriales lo estén haciendo, que se estén vendiendo los libros en todas partes, y que esta parte, que son historias que no han sido contadas, ¿no? Por ejemplo, historias como la de Linares, como la que tú cuentas en El aroma de los anhelos, ¿no? Que son historias que nos están contando cómo sucedieron ciertas cosas desde la perspectiva del norte, porque siempre la leímos desde la perspectiva, ahora sí que de los chilangos o de quién sabe quién, pero eso está haciendo la diferencia, y ellas son parte de esta generación tan talentosa que está poniendo en el ojo del huracán al norte, contando las historias desde sus propias voces. Yo las felicito. Aquí están estos libros, aquí tienen a las autoras. Ahora sí, que aprovechen y lean. Yo creo que ya, bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. De veras ha sido pues un gusto el poder tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, de compartirles, de que estemos aquí, Esperanza, Lucre, pues todas las que vinimos en la Sprinter. Y aquí vamos a estar para firmarles los libros, si quieren que les dejemos una dedicatoria. Y yo quisiera que antes de que nos fuéramos nos pudiéramos tomar una foto. No sé cómo le podremos hacer si nos sentamos ahí abajito y que nos la tomen de acá, sí, ¿verdad? Entonces ahí donde están se quedan, bajamos a tomarnos la foto y ahorita nos quedamos aquí para firmarles a quienes quieran. Muchas gracias.